¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Enfoco, ya último día de mayo, y comenzamos este viaje por el mundo en España, donde el resultado de las elecciones municipales y autonómicas terminaron siendo un golpe tan profundo a la izquierda que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se jugó la última carta bajo la manga y sorprendió a todos. Esto con el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio en plenas vacaciones de verano. Un hecho inédito que supone grandes desafíos tanto para la izquierda gobernante como para la oposición, que es la derecha del Partido Popular, que resultó ser el gran ganador de estas elecciones, que fueron locales pero que se leyeron en clave nacional. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se explica este viraje a la derecha que han hecho los españoles? Todo eso se lo vamos a preguntar a María de los Ángeles Fernández, analista política y presidenta de la Fundación Hay Mujeres, que nos acompaña desde España. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, sí, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted y comenzamos de lleno porque las del pasado domingo fueron elecciones locales, municipales y regionales, ¿cierto? Pero ¿por qué terminaron siendo prácticamente un plebiscito sobre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Efectivamente, lo que tuvo lugar acá fueron elecciones locales y también regionales o autonómicas. Se tenían que renovar 8.000 municipios y las presidencias de 12 autonomías. Y la verdad que se leyeron en clave nacional porque el propio Pedro Sánchez realizó una campaña donde se involucró tanto él personalmente que terminó forzando la transformación de estas elecciones en una suerte de plebiscito a su gestión y a su propia persona. Claro, ¿cómo se lee entonces? Ya entendemos por qué se leyó en clave nacional, porque él se involucró de sobremanera, fue algo, el sanchismo, totalmente. Muchos decían. ¿Cómo se lee este voto de castigo a la izquierda? Más bien, ¿por qué se da? Mira, bueno, en primer lugar, es una sumatoria de cosas, pero se está confirmando de alguna manera una tendencia al alza del otro partido, digamos, en España durante buena parte de la transición. Durante 40 años han gobernado dos partidos, el PP y el PSOE, ¿no? Y las encuestas venían dando un alza del Partido Popular, alza que ya se vio en las elecciones pasadas en Andalucía. Lo que sucedió el pasado domingo viene a cristalizar esa tendencia. Lo que pasa que, claro, yo creo que son una sumatoria muy grande de cosas, donde quizá la guinda de la torta ha sido conocer en el último tramo de la campaña que dentro de las listas electorales de Bildu, que son los herederos políticos de ETA, iban como candidatos personas que habían pagado pena por delitos de sangre. En el fondo, eso ha sido el colofón de una manera de gobernar de Pedro Sánchez durante toda la legislatura, que ha apoyado la búsqueda de las mayorías, porque él no tiene mayoría, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español no tiene mayoría de escaños en el Parlamento. Se ha apoyado lo que aquí se llaman fuerzas destituyentes, fuerzas que en el fondo quieren terminar con lo que fue el modelo de gobierno, el modelo político de la transición. Pedro Sánchez ha buscado siempre los apoyos básicamente en Podemos, que viene a ser un poco la izquierda más radical, también en el separatismo catalán y por último en los herederos de ETA, que es Bildu. Y yo creo que eso quizá buena parte de los españoles que ya venían con descontento por distintos motivos, está todo el tema del impacto de la guerra de Ucrania, el alza del coste de la vida, la inflación, venimos también con el rebalse de la pandemia del COVID, o sea, hay una sumatoria de cosas que han llevado a los españoles a castigarlo de esta manera. Y él, con el adelanto eleccionario, lo que busca es digamos, aprovechar una serie de ventajas tácticas, porque la verdad que quedó absolutamente carente de capital político para llegar hasta el mes de diciembre, que era el momento en el cual todos pensábamos que se iban a convocar las elecciones generales. Claro, correspondían a diciembre estas elecciones y hablemos un poco de este cálculo que hace Pedro Sánchez para decir, bueno, me juego esta carta que era tan arriesgada. Ya mencionaba usted, evita un poco el desgaste hasta diciembre. ¿Qué más hay de la lectura que se hace de anticipar las elecciones generales?
Son una sumatoria de elementos que él ha conjugado como para jugar esta baza que muchos encuentran que, bueno, es arriesgada. Tiene que ver también mucho con su estilo de liderazgo, ¿no? Recordemos, es bueno que quienes nos ven, los chilenos y chilenas que nos ven en su casa, recuerden que Pedro Sánchez llegó al gobierno básicamente por el éxito de una moción de censura constructiva, donde él logró que se depusiera el gobierno de Mariano Rajoy. Él no llegó directamente por la vía de las urnas, él llegó por una moción de censura que fue la quinta de la democracia española y la única que ha resultado exitosa. Él logró la mayoría absoluta como para poder deponer el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces es un hombre que le gusta jugar al límite, tiene un estilo de liderazgo, una personalidad política que nuevamente se pone en funcionamiento frente a este resultado tan catastrófico, porque él ha perdido el 70% del poder territorial que tenía y mantiene el control de muy poquitas capitales en España, de apenas 3 o 4 ciudades importantes. Y bueno, respondiendo directamente a tu pregunta de las ventajas tácticas, mira, yo creo que él, en primer lugar, ha colocado estas elecciones cuando comienzan ya las vacaciones de verano. Claro. Entonces ya se está viendo que él apuesta a la abstención, a desmovilizar la derecha. Y él, lo que estamos viendo ahora es una especie de avalancha de personas que ya se están precipitando para pedir el voto por correo. O sea, la gente va a querer votar igual, aunque esté distante de su residencia habitual. En segundo lugar, él está tratando de acallar o sofocar las críticas que ya se están viendo dentro de su propio partido. De hecho, hoy día hemos sabido que hay un sector que estaba muy acallado al interior del PSOE que se está empezando a movilizar porque quieren rescatar el partido y darle un viraje más a la socialdemocracia clásica. Básicamente son viejos tercios del PSOE. Luego, él también va a tratar de forzar a que la izquierda, que está bastante fragmentada, la izquierda del PSOE, trate de unirse en estas elecciones concurrió dividida y, bueno, en primer lugar, que traten de unirse en torno a su figura. O sea, todo ese tipo de ventajas él está tratando de jugar para ver si le resultan. Y luego creo que desde el punto de vista del relato, él va a tratar de jugar la misma baza que jugó en el año 2019, es decir, todos nosotros contra el avance de un Partido Popular que se va a apoyar en la extrema derecha, que es Vox. Él va a tratar de recrear el miedo a Vox, pero mi hipótesis es que ya no hay miedo a Vox. Sí. Eso creo que está desgastado. Hace 8 años hablábamos del quiebre del bipartidismo español con la fuerte irrupción de Podemos y de Ciudadanos. Y en esta última elección llama mucho la atención que prácticamente no figuran. ¿Se extinguen estos partidos, cree usted? ¿Por qué regresa el bipartidismo a España? Mira, hay toda una hipótesis que dice que efectivamente regresa el bipartidismo, no estaba muerto, el bipartidismo se retrocedió, ¿verdad?, frente a la irrupción en la crisis de la zona euro. Acordémonos de la crisis económica del 2008, que fue la que posibilitó que el sistema de partidos español se diversificara y surgieran estas dos nuevas fuerzas que tú estás señalando, más a la izquierda Podemos, y un partido que se planteaba como liberal progresista, pero que terminó colocándose más del lado de la derecha, que es Ciudadanos. Ciudadanos está prácticamente extinguido, muy residual después de estas elecciones, y ellos han decidido no concursar a las elecciones generales, a ver si logra recuperarse para poder concurrir a las elecciones europeas del 9 de junio o de mitad de año del próximo 2024. Y Podemos está bastante mermado, ha sido expulsado de varias comunidades autónomas, pero vamos a ver si lo que queda de Podemos logra rearmarse con este nuevo movimiento que está armando la ministra del Trabajo, que goza de cierta popularidad, Yolanda Díaz, para poder concurrir a las elecciones y a lo mejor colocarse todos detrás de la figura de Sánchez. Y eso es un poco lo que él está buscando. Sí, vamos a ver qué pasa. Perdón, se me olvida mencionar a Vox. También. Vox también es un partido dentro de los pequeños. Tenemos 2 grandes partidos y en los 3 más pequeños, que son Vox, Ciudadanos y Podemos, y Vox ha crecido exponencialmente. Vox va a ser la llave para el PP en muchas comunidades autónomas y en varias, seguramente, ayuntamientos, y se ha convertido en la tercera fuerza. De hecho, colocar las elecciones justamente en esa fecha también hay una ventaja táctica que busca jugar Sánchez, porque estos gobiernos locales y autonómicos tendrían que estar ya definidos a mitad del mes de junio.
Entonces, ¿qué va a hacer Sánchez? Sánchez va a estar diciendo todo el tiempo, ven cómo el PP está negociando con Vox, está pactando con Vox, va a gobernar con Vox. Y hay que apurar ahí entonces esa confrontación de los dos. Claro, hay que apurar la negociación. María de los Ángeles Fernández, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya tendremos que hablar en el futuro y la dejo comprometida para hablar de la figura de Ayuso, ¿cierto? En el Partido Popular, que pinta también para presidenta del gobierno, dicen algunos. Así que muchas gracias y buenas tardes para usted. Muchos cariños para todos, un gusto. Gracias. Cambiamos de tema porque este martes, en el día 461 de la guerra en Ucrania, el conflicto vivió un nuevo hito. Por primera vez se registró un ataque masivo de drones explosivos que alcanzó la capital rusa, Moscú. Según el Kremlin, se trató de 8 drones que fueron interceptados, pero sus restos dejaron igualmente algunos daños en edificios residenciales, como vamos a pasar a ver en imágenes de apoyo, y 2 heridos leves. El gobierno ruso culpó a Ucrania, pero Kiev niega cualquier implicancia. Los ciudadanos rusos reaccionaron con estupor porque la guerra, que para muchos se veía lejana, se acerca. Ahora los invito a que miremos un mapa. Moscú está ubicado a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana, aquí lo vemos, y es una ciudad que está fuertemente blindada. Pasemos a la siguiente lámina. Si bien los drones no golpearon el centro de la ciudad, sí lograron llegar a los suburbios de la capital. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién está detrás de los ataques? ¿Se llevaron a cabo desde Ucrania o desde el propio territorio ruso? Esas son parte de las preguntas que quedan aún abiertas. Por mientras, la capital ucraniana vive los días más intensos de bombardeos con drones explosivos de día y de noche, lo que ha obligado a los ciudadanos a refugiarse constantemente en el metro de la ciudad. ¿Qué dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre los drones en Moscú? Lo escuchamos aquí. Hace 2 o 3 días atacamos la sede de la inteligencia militar ucraniana. En respuesta, el régimen de Kiev eligió el camino de tratar de asustar a Rusia, asustar a la gente de Rusia y llevar a cabo ataques contra edificios residenciales. Esta es una clara señal de actividad terrorista. Y cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos porque era apodada la próxima Steve Jobs. Fue destacada en las portadas de las revistas más prestigiosas del país como la millonaria más joven del mundo. Se trata de Elizabeth Holmes, quien comenzó este martes a cumplir su sentencia de 11 años de cárcel en una prisión de Texas por fraude. La mujer saltó a lo más alto de Silicon Valley con su empresa que prometía revolucionar los exámenes de sangre, pero todo fue una mentira. Aquí está la historia. You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. I was 9 years old when I wrote this, and it begins, "Dear Daddy, what I want out of life is to discover something new, something that mankind didn't know was possible." Con esta tierna e inspiracional carta a su papá comenzaba uno de los tantos reportajes que le hicieron a Elizabeth Holmes en 2015, cuando los inversionistas y los medios le creían todo. Hoy su situación es diametralmente opuesta. Podemos confirmar que Elizabeth Holmes ha llegado a la prisión federal Camp Bryan. Está en custodia de la Oficina Federal de Prisiones. Elizabeth Holmes, de 39 años, entró este martes a una prisión federal de mujeres en Texas, donde deberá cumplir una condena de 11 años, después de que una corte negara su última petición para permanecer libre, mientras apelaba a su condena por fraude. The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything. What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? La miniserie biográfica The Dropout resume el auge y caída de Holmes, cuya compañía, Theranos, prometía revolucionar las pruebas de sangre y diagnosticar enfermedades con solo unas pocas gotas.
Holmes dejó la universidad a los 19 años para fundar la compañía y se convirtió rápidamente en una celebridad de la tecnología. Fue portada de prestigiosas revistas y atrajo inversiones de reconocidas figuras políticas, como los exsecretarios de Estado George Shultz y Henry Kissinger, y de algunos de los personajes más ricos del mundo, como los dueños de Walmart. It's our actions that will determine this new stereotype around women being the best in science and technology and engineering, and it's that our little girls will see when they start to think about who do they want to be when they grow up. Aspiraba a ser un ejemplo a seguir, pero la suerte de Holmes llegó a su fin cuando una investigación de The Wall Street Journal cuestionó la capacidad de los dispositivos de Theranos y la validez de las pruebas de sangre. No siento que sea correcto probar estas cosas en pacientes. No me siento cómoda haciendo eso. Y la respuesta que obtuve fue: no tienes idea de lo que estás hablando. Lo que debes hacer es lo que te estoy pagando por hacer y realizar las pruebas en los pacientes. La empresa tergiversó la verdad sobre la eficacia de sus pruebas. Llegaron al extremo de usar maquinaria más antigua, tradicional, y luego fingían que los resultados provenían de sus máquinas. Así que estaban mintiendo. Mentían a pesar de saber la eficacia y la calidad de los resultados de sus pruebas. Además de su tiempo en prisión, la justicia ordenó a Holmes pagar $452 millones a los inversionistas defraudados. Para pagar deberá usar la gran fortuna que acumuló, que según Forbes en 2014 superaba los $4.500 millones. Es el precio que deberá pagar esta mujer que engañó a todo el mundo y que pasó de superestrella de la biotecnología a reclusa. Y ya estamos con Nicole Muñoz para revisar portales internacionales. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ivana. Te invito a que partamos revisando parte de las principales noticias que hoy estampan los principales medios internacionales. Vamos a partir con lo que fue este lanzamiento por parte de Corea del Norte, este satélite, especie de misil lanzado ayer por la tarde en nuestro horario. Eso vendría siendo el amanecer de esta jornada día miércoles en Corea del Sur y también Japón. ¿Qué es lo que destacan acá? Es que Estados Unidos dice que este lanzamiento incrementa tensiones. Evidentemente, ¿no? Ayer revisábamos las imágenes de esta alerta que se emitió en la capital de Corea del Sur, en Seúl, y también en Okinawa, en Japón. Al sur de Japón, obviamente en relación a este satélite que tenemos entendido de que en su interior tenía un misil y que finalmente cae en el mar, en el océano, por algunas fallas. Eso sí, Corea del Norte dice, según la agencia de noticias de ese país, que este va a seguir intentando, obviamente, poder lanzar este satélite espía como se ha estipulado por parte de sus pares asiáticos. Claro, ellos habían anunciado que querían lanzar este satélite espía para poder monitorear de mejor manera los movimientos, ¿cierto?, de Estados Unidos, pero es una tensión que crece en la península coreana por primera vez, creo que habían, o la primera vez en mucho tiempo que sonaron estas alarmas en Seúl y que luego las autoridades dijeron, bueno, como que sobrereaccionamos, no pasó por el territorio, bajamos la alarma. Pasó cerca de 200 kilómetros de distancia de la capital surcoreana, pero claro, se activaron a las 6 de la mañana con 40 minutos, se activó esta alarma para que la gente buscara refugio en la capital y evidentemente, o sea, uno se pone ahí en la situación. Terrible despertar así, ¿no? Un terrible despertar para muchos, una alerta que también se emitió en Okinawa, lo decíamos, que duró 30 minutos hasta que finalmente se baje, que claro, cuando ya este satélite misil cae finalmente en el océano y que claro, una preocupación que no solamente tiene Estados Unidos, ayer también lo decía el propio secretario general de la ONU sobre esta, claro, tensión que crea por parte de Corea del Norte y que claro, él invitaba de hecho a que Corea del Norte se uniera a las conversaciones y a dialogar en mesa, no de esta forma. Está medio complicado todavía con eso. Sí, vamos con otras noticias sobre
el mundo. Y mira, yo creo que Colombia en estos momentos está en vilo esperando noticias esperanzadoras sobre este tema, sobre estos niños perdidos que vienen a ser la zona amazónica de Colombia, donde se hallan finalmente nuevas huellas. Y que claro, da esperanza a la gente y sobre todo a las autoridades que están trabajando desde hace 30 días. Claro, 30 días ya. 30 días desde que sucede este accidente. Recordemos cuando una avioneta se choca y en su interior habían 7 personas, 3 adultos que fallecen debido a ese accidente, y había 4 niños a bordo que aparentemente están con vida, ya que no han encontrado el cuerpo. Y claro, semana a semana hemos visto que aparecen más y más pistas. Sí. Por ejemplo, la última viene a ser la huella de la niña mayor, sería, ¿no? Aparentemente podría ser la niña mayor, que tiene 13 años. También hay frutas que se encontraron y aparentemente dicen una especie de refugio. La pista y la esperanza reside en que ellos son indígenas, conocen la zona y que, claro, al menos la niña mayor, que tú decías, al parecer corresponde la huella de ella, también podría dar luces de que se están desplazando, claro, y están que saben cómo alimentarse, exacto, que saben cómo resguardarse en la selva. Es una situación que ha tenido durante este mes súper atento a los medios, sí, porque además se ha dado una alianza inédita para buscar a estos niños. Es el trabajo conjunto entre líderes indígenas y las fuerzas militares que están haciendo todo el rastreamiento de la zona, así que esperemos que muy pronto puedan encontrar a esos hermanitos que están perdidos en Colombia. Sí, imagínate que la mayor tiene 13 años y el menor tiene, ¿qué? Un año de vida, un 9 poco menos. meses, sí. Y claro, la esperanza reside en que se puedan encontrar finalmente a los 4 con vida. Seguimos avanzando y, si no me equivoco, vamos a seguir en nuestra zona con lo que viene a ser esta intención, ¿no?, del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva con unir al Cono Sur, unir a Sudamérica en lo que ha sido este intento, ¿no?, de revivir el UNASUR, en lo que fue ayer esta cumbre con casi todos los mandatarios, excepto con Dina Boluarte, la presidenta de Perú, porque no puede salir del país debido a una investigación. Pero un protagonista. ¿Quién se robó? Claro, iba a ser protagonista Luis Ignacio Lula da Silva, pero finalmente quien se roba todas las portadas fue el presidente venezolano Nicolás Maduro, con este video, ¿no?, que es aparentemente su personal de seguridad habría agredido a periodistas en esta cumbre que se realizó el día de ayer en Brasilia. Él llegó el día lunes. Claro, esto ya es como el final o, digamos, el cierre de una cumbre que estuvo súper centrada en él, en las declaraciones que hace Lula diciendo que en varios países se había construido una narrativa sobre Venezuela, y sale el presidente Boric, nuestro presidente, y también el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, a decir: estas no son narrativas, nosotros estamos preocupados por el tema de los derechos humanos, y dejan ahí eso bien establecido. Sí, Lula dejó en evidencia su claro y evidente respaldo a Nicolás Maduro. De hecho, él parte, antes de que se realice esta cumbre, el día lunes, cuando tienen una reunión bilateral, él parte casi diciendo de que él no entiende, que él incluso se peleó con mandatarios porque otros vecinos habrían dado su apoyo a Juan Guaidó, el principal opositor venezolano. Y es ahí donde, claro, reside el protagonismo de Nicolás Maduro en esta cumbre, y también sobre la visión de los otros mandatarios en el tema de Venezuela interno, ¿no?, sobre la violación a derechos humanos. ¿Tenemos un último portal? Sí, vamos con lo siguiente y vamos a aterrizar en Kosovo, con una semana marcada por manifestaciones, esto en la zona de los Balcanes. Bueno, para entender esto, bueno, que son décadas de conflicto, y en resumen del resumen, Ivana, las manifestaciones tienen lugar, son personas serbias que vienen a ser la mayoría en esa zona, pero minoría a nivel país. Ellos protestan porque sus nuevos alcaldes, digamos, sus nuevas autoridades, son albaneses, en relación a una elección que ellos boicotearon. Votaron 1.500 personas, siendo que el censo son, creo, 45.000 personas. Entonces, claro, ellos no quieren que impongan, obviamente, a esas autoridades albanesas. De hecho, la OTAN está ahí
ha denunciado durante esta semana agresiones. Aparentemente muchos de ellos terminaron con fracturas, quemaduras, soldados que vienen de Italia, de Hungría y que según lo que anunciaron en las últimas horas por parte de la OTAN es que van a enviar más soldados para hacer frente a estas protestas. Son soldados de la OTAN que están ahí posterior a la desintegración de la ex Yugoslavia, ¿cierto? Y que permanecieron en este territorio que es disputado entre albaneses y también personas de Kosovo que son más afines a Serbia. Un conflicto étnico que nos va a tener súper pendientes esta semana también. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos este miércoles. Nos vemos. Bien, y vamos nosotros a otras noticias. Uganda promulgó este lunes una controvertida ley contra la homosexualidad, una de las más severas del mundo. El país africano va a castigar con cadena perpetua y hasta pena de muerte a quienes mantengan una relación con una persona del mismo sexo y con 20 años de cárcel a quienes consideren que promueven la homosexualidad. El alto comisionado de la ONU expresó su consternación por la promulgación de esta ley draconiana, afirmando que es contraria a la Constitución y también a los tratados internacionales, e indicó que abre vías para que haya violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT. Y graves casos de tortura y abusos durante el régimen de excepción de El Salvador fueron denunciados a través de un informe realizado por Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en ese país. Se trata de una exhaustiva investigación hecha en base a cientos de entrevistas con personas que permanecieron presas durante meses y que salieron libres tras ser declaradas inocentes, también familiares de presos y expertos. Y todo esto se contrastó con testimonios y documentos médicos y forenses, además de actas policiales. En todos estos documentos se da cuenta, entre otras cosas, de descargas eléctricas, golpizas de los detenidos en estos 14 meses de estado de excepción que Nayib Bukele impuso en el marco de su guerra contra las pandillas. Además, también recoge testimonios que concluyen que desde el 27 de marzo del 2022, cuando entró en vigor esta medida, decenas de reos han muerto por torturas, golpes o falta de atención sanitaria en las cárceles del país. Y para terminar, ponga atención a estas imágenes porque con este registro Estados Unidos denunció que un caza chino realizó una maniobra innecesariamente agresiva cerca de una aeronave militar estadounidense. El Pentágono informó que el incidente se registró la semana pasada sobre el mar de China Meridional. Según el ejército estadounidense, el avión chino voló directamente delante y a menos de 120 metros de la nariz de la aeronave norteamericana, obligando entonces al piloto a volar a través de la turbulencia de su propia estela. Este incidente, según el ejército estadounidense, forma parte de un patrón de conducta china que tiene el potencial de crear un incidente mayor. Y con esta información nos despedimos de la edición de Enfoco de este miércoles. Nos reencontramos ya en junio, el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana para analizar las noticias que están marcando el mundo. Chao, chao.